Pues vamos a ver si logramos terminar el capítulo 19 de Lucas, versículos 45 al final. Ahí vamos a comenzar. Y cuando abordamos la Biblia, la primera pregunta siempre es la misma. ¿Qué está diciendo Dios en este pasaje? ¿Qué quiere decir Dios? Y otra pregunta muy importante, los oyentes originales o los lectores originales, ¿qué entendieron? O sea, no es un código secreto solamente para nosotros hoy en día. Lo que dice la Biblia era la misma verdad en aquel entonces como hoy día. La otra pregunta, ahora nosotros que vivimos otro tiempo y otra cultura, ¿cómo podemos hacer aplicación de lo que la palabra del Señor dice? Vamos a ver lo que dice. Lucas 19, versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Interesante. Ahora, Jesús limpió el templo, dice, y estaban ahí cambistas y vendedores y toda la cosa. ¿Y cómo vamos a creer la Biblia entonces? Porque algunos dicen, yo creo la Biblia cada palabra. Pues mi señora esta noche está trabajando en el café, en el lobby, en Pórtico. ¿La vamos a echar o qué? ¿Esto es lo que quiere decir la palabra del Señor o cuál es la lección que podemos sacar? Muy importante el versículo 47. Porque versículo 7 nos explica por qué Jesús hace esto. Versículo 47 dice, y enseñaba cada día en el templo. Ahora, esta es la última vez que Jesús va a Jerusalén, porque en pocos días lo van a crucificar. Entonces Jesús llega a Jerusalén, ha entrado en su entrada triunfal y toda la cosa, y él sabe lo que viene. Por supuesto que sí, 3 veces ha anunciado su muerte. Pero el Señor quiere, en estos últimos días de su vida, enseñar en el templo. Pero antes de enseñar cada día en el templo, como dice Lucas, él tuvo que limpiar el templo. Es decir, que el Señor está reclamando para sí su lugar santo. Básicamente esto es lo que está pasando. El Señor está reclamando para sí el lugar santo, el templo. En la Biblia, Jerusalén y el templo son inseparables para los propósitos del Señor. Esta es la casa de Dios y Él quiere morar con su pueblo. Así que el Señor Jesús, al prepararse para dar su enseñanza pública final durante su ministerio terrenal, Jesús restaura el templo a su propósito original y único, como el lugar donde Dios tiene un encuentro con su pueblo. Interesante que leyendo el Evangelio según Juan nos dice que Jesús limpió el templo 2 veces. La primera vez en el principio de su ministerio. Y la segunda y última vez, esta vez en las últimas horas de su vida. 2 veces el Señor limpia el templo y esto resalta la importancia de este lugar santo. Y de esto queremos hablar esta noche. Los lugares santos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? O sea, uno puede leer la Biblia y creemos cada palabra de la Biblia, pero tenemos que reconocer que aunque toda la Biblia fue escrita para nosotros,
no toda la Biblia fue escrita a nosotros. ¿Me explico? O sea, Dios hace, por ejemplo, muchas promesas a los judíos en el Antiguo Testamento. Creo que nadie aquí esta noche es judío. Puede ser que sí, pero la mayoría no. Entonces tenemos que entender que aunque toda la Biblia es para nosotros y podemos aprender de toda la Biblia, hay principios, hay lecciones, hay verdad, etc. No toda la Biblia está escrita a nosotros. Y por eso es tan importante entender el contexto. ¿Cuál es el contexto? No podemos simplemente sacar palabras acá, palabras allá y armar lo que nosotros queremos. No, tenemos que trabajar. Tenemos que escudriñar cuál es el contexto, cuál es la historia, cuál es la cultura, cómo es el idioma que usaban, qué escucharon los oyentes originales. Y luego, con todo esto, podemos entender cuál es la aplicación para nosotros hoy en día. Ahora, un poco de contexto para que podamos entender este suceso un poco raro. Jesús limpiando el templo. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que entender que el día de la fiesta se acercaba, la Pascua. Y por eso había muchos, pero muchos peregrinos judíos que han llegado literalmente de todo el mundo conocido para celebrar la Pascua. Y el templo en estos días no es el templo de Salomón, es el templo que había construido el rey Herodes para hacerse amigo, entre comillas, de los judíos. Y este templo era inmenso, increíble este templo. Tenía 3 niveles y el más bajo se conocía como el atrio de los gentiles, porque solamente los convertidos al judaísmo podían subir hacia arriba al lugar santo y solamente el sumo sacerdote una vez al año podría entrar en lo que se llamaba el lugar santísimo. Ahora, enorme, como digo, en forma de trapezoide de 35 acres. Ese es el tamaño. Para que tengan idea, tomando la propiedad en donde está esta iglesia, este edificio en que estamos, con su parqueo, y también la propiedad al lado donde están las torres, y cruzando la calle, incluyendo todas las canchas y el otro edificio que está al otro lado, más o menos este es el tamaño del templo. Enorme. Enorme. Este recinto tenía capacidad de entre 200,000 a 300,000 participantes. Imagínense. ¿Cuántos de ustedes han pasado por el otro lado de la ciudad donde está el estadio de NASCAR? Ahí donde, ¿cómo se llama allí? Los Legends. Ok, un estadio de ¿qué? 180,000. 2 veces el tamaño, para que tengan idea. Enorme. Hablando de mega iglesias, enorme el templo de Herodes. Ahora, la ley de Moisés especificaba que había que ofrecer sacrificios animales en la fiesta. Pero tenemos un problema. El mundo ha cambiado. Porque no estamos hablando de una tribu de personas que salieron de Egipto. Han pasado los siglos y ahora hay judíos viviendo por todo el mundo. Y todos quieren venir a Jerusalén al menos una vez en su vida para celebrar la Pascua. Este tiempo tan sagrado, tan especial para ellos. Entonces, como digo, cada año aproximadamente 250,000 de visitantes llegaban a Jerusalén. Llegaban de Siria, llegaban de Irán, Irak, de Grecia, del norte de África,
de lo que se llamaba hoy en día la India y otros lugares más donde vivían. Ahora, ¿cómo llevar los animales de sacrificio en estos viajes de 2, 3 meses? Imposible. Entonces, como es natural, tenían ventas ahí en el templo, en donde los peregrinos, la mayoría de los habitantes de Jerusalén en el tiempo de la fiesta, podrían comprar animales de sacrificios según las instrucciones de Moisés. Ahora, el problema no es que vendían en el templo. El problema es que los mercaderes abusaban del monopolio que tenían. Por ejemplo, digamos que cobraban $4 por un par de palomas, que fuera del templo podrían costar 25 centavos. ¿Cuántos de ustedes han visto aquí un partido de los Reales? ¿Ok? Si usted compra un hot dog y una gaseosa, podría alimentar su familia para un mes. Porque no hay otra cosa. Si tienes hambre, mala suerte, porque tienen monopolio. Y entonces por eso, $8 para la gaseosa, lo que fuera. ¿Qué? Yo podría ir a Quick Trip y 50 centavos. Esto es lo que pasaba en el templo. O sea, abusaban de su monopolio. O sea, era necesario hacer provisión para estas personas, estos peregrinos que llegaban de todo el mundo, como es natural. Y eso no es hablar de los cambistas. A propósito, habían dentro del templo tan grande, estiman unos 25,000 puestos de venta. Y en el templo estiman que había entre 10,000 y 25,000 cambistas. Ahora, ¿para qué? Si uno hoy en día está viajando, mi señora y yo acabamos de volver de Tailandia y Hong Kong, y cada vez que entramos en otro país, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el dinero. Ahí no aceptan nuestro dinero. Entonces tenemos que buscar cambistas. Ahora, hoy en día es ordenado en la mayoría de los lugares y no es tan difícil. Pero aquí en el templo había al menos 10,000 cambistas esperando, porque cada varón en la fiesta tenía que pagar un impuesto por la ley de Moisés, medio siclo de plata. Pero tenía que ofrecer este impuesto en monedas hebreas. Entonces, si están llegando de otro país, ¿qué van a hacer? Cambistas. Y como digo, el problema no es que había cambistas en el templo. Es el mismo problema. Abusaban de su monopolio. Ahora, venta de café, nuestra iglesia, venta pequeña de libros y todo esto, está bien, grabaciones, lo que fuera, pero se entiende que si usted no quiere comprar café, eso no afecta su conexión con Dios ni con la iglesia. Si quiere comprar su Biblia por Amazon, está bien, bienvenidos. Siempre Dios te ama y nosotros también, no hay problema. Es cuestión de conveniencia, nada más. Hoy en día la gente espera su café, espera su comodidad. ¿Y dónde está mi café? Este no es el problema. El problema es el caso en los días de Jesús, que estas personas estaban abusando de su monopolio. Ahora, esto quiere decir que el templo se había convertido en una tienda de mercadería con el fin de sacar ganancias injustas en lugar de facilitar la adoración a Dios. Facilitar la adoración de Dios está bien, no hay problema. Pero abusar de su monopolio es un problema. Y por eso
Como dijo el Señor aquí en Lucas, citando Jeremías 7, el templo se había convertido en cueva de ladrones. Ahora, Isaías 56, versículo 7. El testimonio de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos sus pueblos. Entonces, si hay personas llegando del Medio Oriente, del centro de Asia, del norte de África, de Europa, es el plan de Dios. Eso es algo que le trae gozo al Señor y ayudándoles a facilitar su adoración según la ley de Moisés, proveyendo animales de sacrificio, proveyendo cambio para sus monedas y toda la cosa. Fantástico. Pero el templo ahora se había convertido en cueva de ladrones. Jeremías 7, versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Este es el pasaje que el Señor Jesús está citando en esta ocasión y la anterior también. Ahora, Jesús ahora cada día dice, y solamente tiene pocos días de vida todavía, pero Él está enseñando cada día en el templo. Y sus enseñanzas dividen el pueblo. Versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Saben qué? Es precisamente lo que fue predicho antes de su nacimiento y poco después con las profecías en los primeros capítulos de Lucas. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35, cuando la pareja José y María llevan al niño Jesús al templo para presentarle según la ley. Dice en versículo 34, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y lo mismo sucede hoy día. Cuando la verdadera verdad bíblica se enseña, la gente se divide. Siempre ha sido así. En los días de Moisés, en los días de David, en los días de Isaías y Jeremías, en los días de Jesús, en los días de Pablo y hasta el día de hoy. La verdad de Dios divide la humanidad. Ahora, ¿por qué entonces es importante para nosotros esta historia? Una cosa es entender lo que pasó y entender la aplicación que no hemos de hacer. Pero ¿por qué tenemos esto en la Biblia? ¿Qué está diciendo Dios con todo esto? Ya entendemos más o menos lo que escucharon y lo que pensaron la gente en aquel entonces, pero nosotros no somos judíos, ni tampoco vivimos bajo la ley, porque la Biblia misma enseña, en Romanos Pablo dijo que Jesucristo es el fin de la ley. En Gálatas Pablo dijo que no vivimos bajo la ley.
Tenemos libertad, no libertad para pecar, sino libertad para adorar a Dios, pero de otra forma. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado en Jerusalén? ¿Alguien? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? David, ¿viste el templo en Jerusalén? ¿Tony? ¿Viste el templo? No, yo tampoco. Porque no existe. Solamente un muro, nada más. No existe. Pero, sin embargo, no es cierto porque el templo de Dios siempre existe. Entonces, ¿dónde está? Nosotros, exactamente. Nosotros somos el templo de Dios hoy en día. Ahora, mucho cuidado con esto. Ahora, en el espíritu de una enseñanza, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Los individuos que escucharon a Jesús, ¿habrían comprendido lo que les voy a decir? Claro que no. Porque esta verdad no se había revelado todavía. Pero, en el Nuevo Testamento, vamos a escuchar lo que el Señor comenzó a decir y luego sus apóstoles. Jesús abrió la puerta a estas verdades nuevas por medio de describir su propio cuerpo como un templo. Estas son las palabras de Juan 2, versículos 20 al 21. Dijeron luego los judíos: ¿en 46 años fue edificado este templo? ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El contexto es la primera limpieza del templo que Juan nos da en Juan capítulo 2. En este contexto, al principio de su ministerio, el Señor Jesús está diciendo que su cuerpo es un templo. Ahora, hoy en día, gracias a la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, Cristo está en nosotros. Y nosotros estamos en Él. ¿Cómo es eso? No estoy seguro. Porque es algo tan profundo que es imposible explicar. Pero qué interesante que en el libro de Efesios, Pablo está diciendo que nosotros estamos en Él, y Colosenses, Él está en nosotros. Habla de los dos lados de la moneda. Él en nosotros, nosotros en Él. Y colectivamente, y también de una forma individual, como vamos a ver, hoy día nosotros somos el templo de Dios, imagínate. Somos el templo de Dios. Tanto la iglesia, la asamblea, como aprendimos la semana pasada, de manera colectiva también, y nosotros como individuos también. Juan 17, versículo 23. Jesús va a la cruz. Jesús está saliendo para orar en el jardín. Y en Juan capítulo 17, Juan nos da la oración que Jesús oró en esa ocasión, andando por las calles de Jerusalén, orando por ti y por mí. Eso es lo que dijo en versículo 23. Yo en ellos, y tú, Padre, en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta es la petición de oración
que Jesús oró por nosotros pocas horas antes de morir. Y Él dijo: Padre, si esto suceda, entonces el mundo sabrá que tú me enviaste. Pero hay muchos, por supuesto, que no han escuchado todavía, pero hay muchos que han escuchado y rechazan la verdad, porque muchos de nosotros decimos: nos amamos unos a los otros, excepto aquella iglesia que es muy mala. Y que esa iglesia no es como la nuestra, y la nuestra es mejor, y no sé qué, que no sé. Y mucha gente dice: si no pueden amarse unos a otros, ¿por qué quisiera yo conocer a su Dios? Y la Biblia dice: tienen razón. Tienen razón. Pero qué lástima oír en tantas predicaciones ataques a otros creyentes, otras denominaciones, otras personas. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Yo no estoy de acuerdo conmigo mismo a veces. No tenemos que estar de acuerdo en cada punto. Si estamos de acuerdo en quién es Jesús y la verdad de la Biblia y todo, estamos bien. Estamos bien. Pero qué oración, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Oyes lo que el Señor está diciendo? Entre nosotros ha de haber la misma unidad que existe en la Santa Trinidad. La unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo ha de ser la unidad entre nosotros. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces no importa la santa doctrina. Claro que sí. Y no temo enseñar mis convicciones, lo que creo, lo que he estudiado. Y sin embargo puedo tener otra perspectiva que mi hermano que está al otro lado de la calle. Está bien. Si los dos conocemos al Señor Jesucristo, durante 2000 años ha habido personas inteligentes y espirituales en ambos lados de tantos puntos. Pero en cuanto a la salvación, en cuanto a la identidad de Cristo, en cuanto a la inspiración de la Biblia, etcétera, en cuanto a su muerte, sepultura y resurrección, no. Hasta ahí. Escuchen 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si nosotros no estamos aquí, este edificio no es santo. Pero si nosotros estamos aquí, la asamblea, entonces es un lugar santo. No por los ladrillos, ni por el agua santa, ni por... No, es por nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está en nosotros. 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es una enseñanza básica e importante de la Biblia. Somos el templo del Señor, nosotros mismos. Hace poco, en su entrada triunfal, oímos decir a Jesús que si la nación de Israel no le alababa, ¿qué dijo el Señor? Estas piedras clamarían. Miramos hacia el futuro.
Y vimos que los seguidores de Cristo Jesús somos llamados por Pedro piedras vivientes. Y estamos clamando. Su pueblo lo rechazó. Y nosotros, las piedras, hasta el día de hoy, estamos clamando. Él es Dios, Él es Rey, como cantábamos hace poco. ¿Qué clase de piedras vivientes? Piedras en un templo nuevo y viviente. Escuchen las palabras de 1 de Pedro 2, versículos 4 y 5. 1 de Pedro 2, 4 y 5. Pedro dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, literalmente templo, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Llamemos este sitio un lugar santo. Como digo, no por el edificio en sí, sino tiene que ver con lo que sucede en esta asamblea, esta iglesia viviente. El Señor dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿dónde está Él? En medio. 1, 2, 3, está bien, Jesús está aquí. Jesús está aquí esta noche. Está por todos lados. Escuché el testimonio una vez de una señora en nuestra iglesia que viene de un fondo afgano y siempre está orando por su familia, que son musulmanes. De hecho, esta mañana desayuné con su hermana, una chica hermosa, muy inteligente, de 18 años, algo así, que siempre es musulmana. Y ella es, no la de hoy, sino su hermana, que es miembro de acá, siempre está orando por su familia. Y una vez estaba dando su testimonio en un instituto bíblico y dijo, oren conmigo, por favor, para que mis padres vean a Jesús, porque Jesús está en la sala esta mañana con mis padres. El problema es que ellos no lo ven, porque sus ojos son velados, pero Él está. Qué buen concepto. Muchas veces pensamos que los misioneros, vamos a llevar a Jesucristo a otro lugar. No, Él está. Él siempre está. Nosotros somos como tour guide para decir, ahí está, ahí está, ahí está. Pero no lo llevamos porque Él es Dios. Y ya estaba desde el principio. Está en todo lugar. ¿Qué sucede cuando el lugar santo se corrompe? Y esto puede suceder, como en el caso del primer siglo. Se pierde la claridad para escuchar la voz de Jesús en nuestro interior. Y por esta razón Jesús limpia el templo, porque Él está listo para hablar y enseñar. Y a veces, hermanos míos, dentro de nosotros mismos, no somos un templo santo. Y por eso nos es difícil a veces oír la voz del Señor. Colectivamente, individualmente. ¿Y qué significa proteger nuestros lugares santos? Quisiera sugerirles que una cosa que podemos hacer es tener un reconocimiento constante de que Dios vive en nosotros. Él es nuestro dueño y nunca nos deja. El Señor dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, lo que llamamos la Gran Comisión, he aquí estoy con vosotros todos los días, excepto martes cada mes. No. Dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros, está dentro de nosotros
y nosotros estamos dentro de Él. Excepto cuando queremos emborracharnos y entonces Él espera en la calle. No, no, no. Ese es el problema, ese es el punto que digo. Él siempre está con nosotros. Y no es un legalismo, no es un temor que Dios nos va a matar o que vamos a perder la salvación. No, si nosotros tenemos un reconocimiento constante que somos templo de Dios, que estamos en Él y Él en nosotros, esto es proteger, esto es guardar nuestro lugar santo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verdaderamente, esto es como sentirse impresionado, asombrado. Es como si tu jefe o tu papá te deja conducir un automóvil absurdamente costoso. Tengo un amigo y el año pasado él compró un Maserati, se llama, uno de esos carros italianos que ni quiero saber cuánto cuesta. Y una vez me dice: ¿quieres manejar? No, no, por favor, no, no. Insistió. Entonces él salió con mi Subaru y yo con su Maserati. Con un terror. No fui lejos, solamente para probar, pero estoy pensando, si algo sucede, el resto de mi vida estoy pagando este carro. Pero si fuera posible tener este sentido de responsabilidad, ¿cómo digo? No terror, pero responsabilidad. Dios está en mí y yo estoy en Él. Y tener este reconocimiento. ¿Qué significa para mí proteger mi lugar santo? Por supuesto, muchos de nosotros tenemos una rutina, una práctica, un hábito, si queremos decirlo así, de tener un tiempo devocional con el Señor todos los días, y está muy, muy bien. Pero ¿sabes qué? No es algo automático. Tengo que luchar para guardar este lugar santo. Qué rico pasar tiempo con el Señor. Claro que está con nosotros en cada momento, pero tener unos momentos cada día dedicados a Él, leer su palabra, orar, escuchar su voz. Pero como digo, no sucede así nomás automáticamente. Tenemos que luchar, tenemos que proteger el lugar santo. Y como Jesús, de vez en cuando tenemos que limpiar nuestro templo de todo el ruido que hay en la vida. Todas las cosas que están haciendo competencia para nuestra atención. Algunas personas podrían escuchar la voz del Señor si tan solo Dios tuviera celular. Porque no pueden dejar su celular. Ni 10 minutos para hablar con Dios. Tenemos que proteger el lugar santo. Nada en contra del celular. Yo tengo uno, dos, lo que fuera. Son fantásticos. Pero tengo que guardar mi lugar santo. Hay veces cuando fallo en mi tiempo devocional, claro que sí. Y como digo, no es una cosa legalista. De vez en cuando sucede algo, alguna emergencia, salgo corriendo y unas horas después, necesito un tiempo con el Señor. Está bien. O quizá el día siguiente. No pasé tiempo con el Señor ayer. Él no me mata. Él es mi Padre amante. Entonces lo que pasa, estoy ansioso pasar ese tiempo con Él. No es cuestión legalista. Tomamos decisiones en nuestras vidas
Porque importa lo que hacemos con nuestro cuerpo, alma y espíritu. Nuestra manera de comer, dormir, ingerir sustancias intoxicantes o nocivas, si hacemos o no hacemos ejercicio, pureza sexual, todas esas cosas. Estas decisiones, estas prácticas, estos hábitos, todo tiene que ver con mantener el templo santo, limpio, puro. ¿Es una casa de oración nuestra iglesia? ¿Puede crecer en ese sentido? ¿Y qué tal mi vida? Porque mi vida también es un templo del Señor. Jesús dijo que habían convertido el templo en cueva de ladrones. Y muchas veces esta vida está llena de cuevas de ladrones que quieren robarnos nuestra comunión con Dios, nuestro sentido devocional y todo esto. Lucas 19:48 nuevamente. Porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Oigan, en el griego es una expresión muy, pero muy fuerte. Es la única vez que se emplea esta palabra en todo el Nuevo Testamento. Hoy día diríamos que el pueblo estaba pendiente de cada palabra. Esa es la actitud que queremos. Aquel día el Señor entró en el templo porque Él pensaba, tengo unas cuantas horas que me quedan y quiero reclamar para mí mismo el lugar santo. Y eso quiero hacer porque quiero enseñar el pueblo de Dios en ese lugar, en esas horas que me quedan. Y quiero que escuchen cada palabra. Yo también soy culpable. De vez en cuando estoy leyendo la Biblia, en lo que fuera, suena el celular y tengo que pensar, no, momentito. Quiero estar pendiente de cada palabra. A veces estoy leyendo la Biblia y medio capítulo estoy pensando en otra cosa. ¿Les pasa esto de vez en cuando? Y tengo que comenzar el capítulo de nuevo. A veces 3 o 4 veces porque no quiero perder ni una palabra. Y esa es la actitud que Lucas está poniendo aquí en estas palabras. ¿Qué tal tu lugar santo? ¿Qué tal la pureza, la limpieza, la santidad del templo de Dios? No podemos arreglar cada problema en este mundo, pero sí podemos ser responsables de nuestras vidas y nuestra iglesia. Eso sí, nuestras actitudes, nuestras prácticas, nuestros pensamientos, eso sí. Y cuando vemos la importancia que Jesús da a la pureza de su templo, eso ha de enseñarnos su importancia. Señor, perdóname las veces que he bajado mi guarda, que estoy pensando en otras cosas. Señor, te necesito. Padre Santo, es cierto que te necesitamos. Gracias por esta historia que nos da Lucas de Jesús limpiando el templo. Señor, muchas veces queda solamente como historia y sacamos
aplicaciones erradas, no realistas porque no entendemos el contexto ni el resto de lo que dice la Biblia. Pero Señor, esta historia nos enseña la importancia de mantener constante este reconocimiento de tu presencia en nosotros y nosotros en ti, tu presencia con nosotros, en y con y alrededor de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia con nosotros. Todo te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.